Día Nacional sin automóvil, y en este contexto la micromovilidad, por cierto, que se transforma en un principio fundamental en el tránsito de peatones y ciclistas, con tal de resolver y poder disminuir los efectos que tiene la pandemia en el país. Por eso que estamos con el profesor experto en temas de planificación de transporte de la Universidad Católica, Juan de Dios Ortúzar, que nos va a compartir algunas reflexiones con respecto a la importancia que tiene precisamente la micromovilidad en este contexto. Profesor, bienvenido a Transporte Informa. Bienvenido, Marcelino. Muchas gracias por este convite y muchas gracias al Ministerio también por esta oportunidad. Esto de la micromovilidad y en particular el uso de bicicleta por parte de la gente y también de caminar más, ojalá, es algo que debería ser un poco más allá que la pandemia. O sea, la verdad es que hay mucha gente que opina que a nosotros nos hace falta, en un país que tiene un problema de una pandemia anterior a la que tenemos ahora del virus, que es la pandemia de la obesidad. O sea, tenemos mucha gente, ¿no es cierto?, obesa en nuestro país, incluso jóvenes muy pequeños. Es muy importante que ojalá el tema de usar bicicleta y caminar mucho más sea algo importante y se tome en consideración cada vez más por parte de la población. Específicamente en el contexto de ahora, con la pandemia, por supuesto, además que caminar y andar en bicicleta es mucho más seguro en ese sentido que muchas otras cosas, que andar en auto y que andar, por supuesto, en transporte público, en que uno tiende a ir mucho más lleno de otra gente que inevitablemente lo podría uno contagiar del virus. Ahora, hay un tema acá que es bien interesante porque se dice, se ha dicho, se ha pensado muchas veces que la bicicleta, por ejemplo, no es tan buena en una ciudad como Santiago, porque Santiago sería una ciudad que tiene una pendiente relativamente alta, cosa que es cierta solamente en el sentido poniente-oriente, no en el sentido norte-sur. Así que es más o menos cierta esa aseveración. Y también que es una ciudad un poco peligrosa para andar en bicicleta porque los automovilistas en general y los conductores de buses también no tienen tanto respeto por la gente que anda en bicicleta. No obstante, yo le diría a usted que eso ha cambiado bastante. En los últimos años, nosotros hemos visto un aumento muy importante del uso de la bicicleta por parte de la gente. De hecho, cuando yo hice un primer estudio sobre esto a fines de los años 90, el porcentaje de gente que andaba en bicicleta en el tráfico diario chileno era menos del 0,4%. Y hoy día estamos llegando a cerca del 8%. El 8% ya es una cantidad muy grande de gente que anda en bicicleta. De hecho, el año 2012, fíjese usted, de acuerdo a la encuesta Origen-Destino de Santiago, la cantidad de gente que viajaba en bicicleta, los viajes en bicicleta, eran mayores que los viajes en automóvil por autopistas concesionadas. O sea, si usted se da cuenta que nosotros en autopistas concesionadas nos hemos gastado cientos de millones de dólares y en cambio en infraestructura para bicicletas no hemos gastado ni siquiera un centésimo de eso, nos damos cuenta que ahí hay una cosa que es probablemente parte de una pregunta que usted me va a hacer a continuación. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esta cosa? Y yo le digo a usted que en realidad ahora con esto que hay tanta gente andando en bicicleta, la verdad es que la seguridad en ese sentido ha mejorado muchísimo. La gente está mucho más consciente de que hay mucha gente en bicicleta y por lo tanto se comporta también el automovilista mucho mejor en torno al ciclista. No obstante, todavía falta mucho en términos de seguridad y yo creo que eso vamos a discutirlo probablemente a continuación. De hecho, las cifras que me acaba de compartir, profesor, son clave para entender un plan estratégico que debería realizarse en el país. ¿Cuáles deberían ser las consideraciones precisamente de este plan que deberían tener las autoridades de aquí en adelante? Mire, yo creo que las autoridades de alguna manera se han ido convenciendo cada vez más que esto es muy importante. O sea, cuando ya a ver, nosotros tenemos en Santiago, y voy a hablar de Santiago, que es mi ciudad. Desgraciadamente yo no tengo tanta información tan buena de otras partes del país, pero en Santiago probablemente los problemas son peores que en otras partes del país también. Entonces, en Santiago tenemos hasta ahora un uso y una asignación de recursos más que todo para el automovilista. O sea, aparte del metro, que también es cierto, ha considerado gran cantidad de dinero por parte del Estado para dar un servicio muy bueno y de muy buena calidad, el servicio o la infraestructura disponible para buses y también para bicicletas y para peatones, porque las veredas son bastante
mediocres en nuestro país, ha sido deficiente. Entonces yo creo que un buen plan futuro, sobre todo viendo lo que ha estado pasando, lo que yo conversaba recién, y la pandemia en particular, que va a durar un tiempo más todavía, hace necesario que nosotros repensemos muy sinceramente cómo deberíamos gastar el dinero y cómo dedicar fondos para infraestructura en nuestro país. Yo creo que no se puede seguir diciendo que la pirámide tiene como primero al automóvil y luego al resto de los modos. Yo creo que hay que hacer la famosa pirámide invertida, que pone primero al peatón, segundo al ciclista, tercero a los modos de transporte público y al último lugar el automóvil. ¿Por qué? Porque el automóvil, siendo exquisito andar en auto, yo también tengo auto y ando en auto muchas veces, pero la verdad es que nosotros, los automovilistas, contaminamos, congestionamos, causamos accidentes, mucho más que el resto de todos los demás modos juntos. Entonces, no es correcto que nosotros sigamos dándole prioridad absoluta casi al uso del automóvil en nuestras calles cuando hay otros medios de transporte mucho más eficientes, mucho más sustentables, a los cuales se ha ido postergando un poco. Entonces yo espero y confío que en los próximos años veamos una enorme red de ciclovías bien hechas, porque las que tenemos ahora son bastante reguleques, como decía alguien alguna vez por ahí, ¿eh? y requieren ser mejoradas sustancialmente, y además requiere ser una verdadera red, porque ahora están localizadas las mejores en las comunas más ricas, como siempre, y en las partes donde quizás más se necesitan, que en comunas más pobres, en que hay mucha gente que anda en bicicleta también, son de muy mala calidad, no son continuas, entonces ocurren accidentes como el que murió hace poco, una niñita muy encantadora, de menos de 30 años creo que tenía, en Gran Avenida, en un lugar que es un reconocido lugar de una gran cantidad de siniestros, digamos, de ese tipo. Entonces yo creo que es la oportunidad para que el Estado realmente empiece a tomar en serio el tema de la ciclovía, la bicicleta, la seguridad de los ciclistas y también mejorar la suerte de los peatones. Sin duda que las cifras de accidentes, como bien dice el profesor, hablan por sí solas, y por cierto que la experiencia que nos va a traspasar la pandemia desde el punto de vista del comportamiento de los públicos, los peatones, los ciclistas, que están siendo cómplices precisamente de esta situación donde la idea es ir disminuyendo las cifras con respecto al coronavirus. Van a ser datos relevantes que van a catapultar precisamente esta situación donde el ciclista, el peatón van a ser principios fundadores de una nueva movilidad, no solamente en Santiago, sino que también en regiones durante el próximo decenio. Agradecemos la presencia del profesor Juan de Dios Ortúzar, reitero, experto en temas de transporte en este espacio de Transporte Informa, y cordialmente invitado a otra oportunidad. Muchas gracias.